Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Un programa más del Discipulado de Niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, maravilloso Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu hermoso cuidado, por tu provisión, Padre. Gracias por la vida, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Padre. Porque tú siempre, Señor, estás al pendiente, Señor, de tus hijos. Padre, te damos la gloria, la honra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este momento, Padre, que nos permites estar detrás de estos micrófonos, mi Dios, para poder impartir tu bendita y hermosa palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por cada niño, Padre. Gracias por cada familia representada por cada niño, Padre, por cada radio escucha, Padre, que se conecta, mi Dios, para escuchar, Señor, tu palabra. Señor, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú seas, Señor, en medio de este lugar, Padre, que tú permitas, mi Dios, que todo se lleve, Señor, en tiempo y en forma, Padre. Este pequeño estudio, Padre Santo, que sea de bendición, de enseñanza, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mi vida, Padre. Limpia mi boca, mi mente, mi corazón y mis manos, Padre Santo, para poder, Señor, presentarme, Señor, ante tu presencia, Padre, y poder, Señor, transmitir, Padre Santo, en esta tarde, Señor, este pequeño devocional, Padre. Bendice mi vida, Padre, derrama de tu rico espíritu sobre mi vida, dame la gracia y la sabiduría, Padre, para poder exponer, Señor, este pequeño tema preparado para los niños, mi Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, ser un instrumento en tus manos, Padre. Bendice mi vida, Señor. Bendice la vida, Señor, de cada una de las personas, Padre, que verá más adelante, Señor, este pequeño devocional, Padre, que sea de bendición, Señor, que tu palabra sea, Señor, la que transforme, la que toque las vidas, Padre Santo, porque esa es la función de tu palabra, Padre, la de enseñar, la de instruir, Señor, la de tocar corazones, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que sea de bendición, Señor, este pequeño estudio, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en estos momentos conmigo, Padre, y con cada uno de los radioescucha, Padre Santo. Y te pido, maravilloso Dios, que tú seas, Señor, en todo momento, en esta tarde maravillosa conmigo, Señor, que aún los medios, Señor, de comunicación, Padre, no fallen para poder permitir, Señor, que podamos, Señor, dar finalidad, Señor, a este estudio, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Pongo en tus manos, Señor, este programa en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre. Tú eres poderoso, eres grandioso. Y sabemos, mi Dios, que tú estás desde antes de que nos conectemos. Tú estás ya preparado, Padre, con tus brazos abiertos, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en este lugar, Señor, y en los corazones, Señor, de cada una de las personas, mi Dios, que se tome el tiempo de escuchar, Señor, este discipulado, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Nuestra lección del día de hoy, nuestra referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy, se encuentra en Nehemías capítulo 1 al 9. Esta es tarea, queridos niños, ¿vale? Para que hagan su tarea en la semana, leer su porción bíblica y aprenderse su versículo de memoria. Nuestro versículo de hoy está en Lucas 11:28. Escucha. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Referencia bíblica, Nehemías 1:1 al 9. Y nuestro versículo para memorizar,
Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. No dejen de hacerla. Si todavía no saben leer, hay que pedirle a mamá, a papito que se las lean para que después de recibir su discipulado, ustedes puedan entender mucho mejor la clase del día de hoy. ¿Ah? Y pues bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. El tema de nuestra lección de hoy se llama el resultado de las malas decisiones. ¿Saben, queridos niños? Queridos Radio Escucha, nuestra vida es una toma de decisiones. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Desde qué nos vamos a poner de ropa, desde si me voy a lavar los dientes o no, qué voy a desayunar, qué voy a hacer en este día. Toda nuestra vida es decisiones, queridos niños. ¿Vale? Pero cada decisión que tomemos tiene consecuencias, ¿verdad? Si no nos lavamos los dientes, ¿qué sucede? Se echan a perder nuestros dientitos, ¿verdad? Si no nos levantamos temprano, se nos hace tarde para ir a la escuela. Hay consecuencias en cualquier decisión que tomemos, queridos niños. Y eso es lo que vamos a hablar al respecto en nuestra lección del día de hoy. El propósito de esta lección es aprender la importancia de vivir vidas de acuerdo a las reglas de nuestro Dios Todopoderoso y ser obedientes a Él. Y que las decisiones que tomamos desde la mañana hasta la noche, sean materiales, sean espirituales, siempre tendrán consecuencias, queridos niños, queridos radioescuchas. Sean buenas o sean malas, pero siempre recibiremos, ¿verdad? El resultado de nuestras decisiones. Si nuestras decisiones que tomamos se inclinan ante lo bueno, pues nuestras consecuencias, ¿verdad? Van a ser siempre buenas, pero si nuestras decisiones continuamente nos inclinan a hacer lo malo, pues vamos a sufrir, ¿verdad? Malas consecuencias, malas consecuencias, queridos niños, y nos vamos a meter en muchos problemas, ¿eh? O cuando han visto que un niño, cuando es bien portado, se mete en problemas. No, ¿verdad? Un niño que toma buenas decisiones, que es tranquilo, que no es grosero, que cumple con su tarea, que cumple con los labores que tiene que hacer en casa, que hace su tarea, que vive su vida obedeciendo. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Buenas, ¿verdad? Pero si el niño es grosero en la escuela, va a tener problemas con los maestros. Si es grosero en casa, va a tener problemas con sus padres. Si la persona se mete en problemas, por ejemplo, nuestros padres, ¿verdad? Sus padres que manejan, los padres que manejan, si se pasan los altos, si no respetan las reglas de tránsito, van a sufrir sus consecuencias también. Entonces, por eso es necesario tener cuidado con nuestras decisiones, ¿verdad? Porque son muy importantes para nuestra vida, queridos niños, ¿vale? Pues vamos a poner atención a nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Hoy estaremos aprendiendo de Nehemías. Nehemías era un hombre que con sus acciones nos demostró cuánto amaba a Dios y a su pueblo Israel. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, del rey de Persia. Su función era probar el vino antes que lo tomara el rey, porque podría estar envenenado. ¿No creen que era un trabajo de vida o muerte? Por supuesto que sí, ¿verdad? Este hombre, Nehemías, vivía en la cuerda floja, ¿verdad? Porque a veces mucha gente, ¿verdad? Así como quieren al rey, hay gente que no quiere al rey.
Y puede haber personas malvadas que puedan hacer cosas para hacerle daño al rey. Y por eso había un copero, había una persona que siempre estaba cerca del rey para que probara todo lo que iba a llegar a la boca del rey, sea comida, sea bebida. Primero tenía que probarla la persona que estaba, ¿verdad? A cargo de eso, queridos niños. Tenía que probar primero la bebida, tenía que probar primero los alimentos, porque si estaban envenenados, el rey podía morir, ¿vale? Y no era posible en un reino. Por eso se contrataba a una persona especial para este trabajo, ¿verdad? Una vez que el copero probaba y se daba cuenta que el vino o la comida estaba en perfectas condiciones, el rey podía comer o beber sus alimentos, ¿verdad? Con toda confianza. Pues hoy vamos a aprender un poquito de este hombre llamado Nehemías, ¿vale? Pongan atención. Y bueno, am, todos conocemos un paraguas, ¿verdad que sí? Todos conocemos los paraguas y sabemos cuál es su función, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando no estamos bajo el paraguas y está lloviendo? Ay, nos mojamos, ¿verdad? Y si nos ponemos bajo el paraguas, ya no nos mojaremos. Porque esa es la función del paraguas, protegernos de la lluvia, queridos niños, protegernos del sol. Esa es la función de un paraguas, queridos niños. ¿Vale? ¿Y saben? Nos pasa lo mismo a nosotros cuando desobedecemos o obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, estamos bajo su cuidado, queridos niños, bajo su protección. Pero si desobedecemos su palabra, entonces quedamos fuera de su cuidado y su protección, al igual que el paraguas, ¿verdad? Cuando llueve o cuando hace muchísimo calor, que es insoportable, ¿verdad? Eh, Tener el sol en la cara, ¿verdad? Y a veces es necesario usar un paraguas. Cuando nosotros nos salimos de ese paraguas, de la protección de ese paraguas, pues ya nos mojaremos o nos quemará el sol, ¿verdad? Así también sucede en la vida espiritual, queridos niños. Dios, cuando nosotros somos obedientes, ¿verdad? Cuando estamos en lo correcto, cuando caminamos correctamente, cuando buscamos a Dios, ¿ah? Dios nos cuida, nos protege. Estamos bajo su protección, bajo su cuidado y nada puede sucedernos porque Dios es el que vela por nuestra vida. Dios es el que cuida nuestra vida, queridos niños. Pero cuando nosotros desobedecemos, entonces nos salimos de su protección, de su cuidado y entonces podemos meternos en problemas, ¿verdad? Y puede irnos muy mal, ¿vale? Imagínense que sus padres o alguien que se preocupa por ustedes abre un paraguas para protegerlos de la lluvia. Ellos son los que sostienen el paraguas y tienen el control y la autoridad sobre dónde se mueve el paraguas. Y ustedes saben y están confiados de que sus padres irán protegiéndolos de la lluvia. Ustedes tienen esa confianza que sus padres los van protegiendo, ¿verdad? Para donde caminen, sus padres guían al paraguas para que ustedes no se mojen o para que ustedes no se quemen de su carita con el sol. Ellos son los que son responsables de su cuidado, de su protección en ese momento, porque ellos tienen el control del paraguas, ¿verdad? Pues saben, Dios nos ha provisto de personas en nuestras vidas para enseñarnos, para guiarnos. Y debemos de escuchar y prestar atención a lo que nos están enseñando. Estas personas son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros pastores. Todas estas personas, queridos niños, nos enseñan cosas buenas, nos enseñan a portarnos bien, nos enseñan valores, nos enseñan reglas, que es importante cumplirlas, porque también si se rompen reglas,
hay consecuencias, ¿vale? Y todas estas personas, como nuestros padres, nuestros abuelos, maestros y pastores, ponen reglas, queridos niños. Hay ciertas reglas que necesitamos seguir por nuestro propio bien. Por ejemplo, en la casa, en tu casita, siempre hay normas en casa, ¿verdad? Hay una norma donde dice tu papá o tu mamá, ¿verdad? No te vayas a la cama sin lavarte los dientes. Esa es una regla, queridos niños, ¿vale? Mamá está poniendo sus reglas, ¿vale? Antes de irte a dormir, te lavas los dientes. Antes vamos a suponer, antes de jugar, no vas a jugar hasta que no hagas tu tarea. Esa es una regla, ¿vale? Hay reglas que ponen en casa, queridos niños, ¿vale? Como saludar al llegar a casa, o pedir perdón a alguien si ofendiste, o pedir permiso para salir a jugar o para hacer alguna cosa, cepillarte los dientes después de comer, ordenar tu cuarto, ¿vale? Ayudar a las tareas de casa, ¿verdad? Porque todos tenemos una función en casa, porque todos disfrutamos la casa, ¿verdad? Papá, los hermanos, todos la disfrutamos y todos tenemos derecho a cuidar la casa y a, ¿verdad? Y a ayudar a las labores de la casa. Tal vez tu labor sea bárrele al perro si tienes tu perro, o barrer el patio, o barrer la azotehuela, no sé qué trabajo tengas tú, tienes que hacerlo con amor y obedecer, porque tú también tienes que contribuir a las reglas y a las normas de la casa. Siempre, queridos niños, ¿vale? En la escuela también hay reglas. Tienes que pedir permiso para poder salir al salón. No puedes salirte nada más así porque tú quieres, no, porque hay una autoridad ahí que te merece respeto y que también hay reglas dentro de un salón. Tienes que levantar la mano para poder contestar o si quieres hacer uso de la palabra. Tienes que escuchar al profesor cuando estás hablando en silencio. Mantener tus pies y tus manos quietos, no estar haciendo ruidos dentro del salón cuando están en clase, ¿vale? Hay reglas que se tienen que cumplir, queridos niños, en todo lugar, ¿vale? Si vas a casa de abuelita, de abuelito, tus abuelitos también tienen reglas y tienes que cumplir esas reglas, ¿vale? Asimismo, y de la misma manera, queridos niños, Dios nos enseña en su palabra reglas, leyes y conductas para poder regir nuestra vida espiritual y poder ser un niño, ¿verdad? Bueno, un niño con valores, un niño obediente, ¿vale? Y también es necesario cumplir esas leyes y esas reglas si queremos que nos vaya bien, porque también Dios pone esas reglas y esas leyes por nuestra propia protección y nuestro propio bien. Dice Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Escucharon bien? Dice la palabra que si nosotros ponemos atención a su palabra, a esto que estamos haciendo, queridos niños, hoy están escuchando la palabra de Dios, están aprendiendo cosas que Dios quiere que hagan para su bien, ¿vale? Y dice, si tú escuchas atentamente, si pones atención y si guardas mis mandamientos, si guardas mi palabra, la que estás aprendiendo y pones atención y lo pones por obra, yo, Jehová, dice, te exaltaré, te bendeciré, te guardaré, estaré contigo, ¿vale? Estaremos poniendo a Dios contento, ¿vale? Entonces, también las reglas y las leyes,
¿verdad? Que vienen en la palabra de Dios, son buenas para nosotros, queridos niños. Son para nuestra protección y para nuestro propio bien. Dios no quiere lo malo para nosotros. Dios quiere lo bueno para nosotros. Quiere que vivamos una vida buena, una vida de paz, una vida de gozo, una vida sin temor, queridos niños. Que nunca estés pensando, ay, voy a hacer esto y me van a ver. No, porque tú estás cumpliendo con la palabra de Dios, porque tú estás portándote bien, porque si la palabra de Dios dice, no robarás, y si tú, como dice aquí la palabra de Dios, si la guardas y la pones por obra, yo te bendeciré, yo te exaltaré. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo estas reglas hermosas de Dios para nuestro propio bien, para que seamos niñas, niños hermosos, con valores, que la gente pueda, ¿verdad? Sentir confianza con nosotros, que puedan pedirnos un favor sabiendo que ustedes como niños con valores fuertes en la palabra de Dios se pueden confiar en ustedes. Porque saben que no van a robar, porque saben que no van a rezongar, porque saben que van a hacer las cosas muy bien, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos hacer las cosas. ¿Cómo las debemos de hacer? Ya lo hemos estudiado en otras clases. Dice que es nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. ¿Verdad? Si nosotros vamos a hacer algo, lo vamos a hacer como si lo fuéramos a hacer para nuestro Dios y no para el hombre, ¿vale? Y cuando las personas ven que tú se puede confiar en ti, saben que no les vas a fallar, porque saben que tú eres un niño que tienes valores, ¿verdad? Que eres un niño que lee la palabra de Dios, que eres un niño que cumple su palabra de Dios, ¿vale? Por eso es importante obedecer, saber oír, saber obedecer y saber poner a por obra la palabra de Dios, ¿vale? Eso es importante, queridos niños. Sin embargo, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, queridos niños, queridos radioescucha, un libre albedrío. Él no nos obligará a obedecerle o a someternos a su voluntad y a su autoridad a la fuerza. No, queridos niños. Dios no quiere tu corazón a la fuerza. Dios no quiere tu obediencia a la fuerza. Dios no te quiere a fuerzas, queridos niños, querido Radio Escucha. Él nunca nos va a obligar a someternos a su voluntad o a su autoridad a fuerzas. Siempre, siempre va a ser nuestra elección de todos los días estar bajo su protección, bajo su amor. Ese es nuestro libre albedrío, queridos niños. Y veamos qué quiere decir libre albedrío en la Biblia. Dice la Biblia que Dios le dio al ser humano la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y que esa libertad, queridos niños, es un regalo. ¿Y cómo vas a usar tú ese hermoso regalo que Dios te ha dado? La libertad de escoger, queridos niños. Dice Deuteronomio, escucha, 30, 15 y 19. Escucha, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y escucha, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Vale? Ese es el libre albedrío, queridos niños. Esa es la libertad de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo, obedecer o desobedecer, tener vida eterna o tener muerte eterna, queridos niños. Y el Señor mismo lo está diciendo, queridos niños.
Y dice que pone de testigo al cielo y a la tierra, que Él ha puesto, ¿verdad? En nuestro camino, ha puesto en su palabra, ¿verdad? El obedecer o el no obedecer, escoger la bendición o escoger la maldición. Y nos dice al último, escoge, escoge, no te está obligando, no te está diciendo, hazlo ya, porque lo tienes que hacer. No, él dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Vale? ¿Ven cómo es importante nuestras decisiones? Nuestras decisiones, queridos niños, tienen consecuencias eternas. ¿Vale? En la historia bíblica de hoy, veremos un ejemplo de las malas decisiones y sus consecuencias. Miren, los israelitas, y ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Habían sido esclavos en Egipto por mucho tiempo. ¿Se acuerdan? Por mucho tiempo estuvieron en esclavitud. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo y Dios los sacó de allí a través de un hombre llamado Moisés, que le dijo sí a Dios, ¿verdad? Y luego les dio sus leyes, sus mandamientos, para que vivieran rectamente delante de Dios. Y no solamente eso, sino que también los llevó a la tierra prometida que les habían prometido. Era un lugar donde ya no tendrían que ser esclavos y donde si eran obedientes a la ley de Dios, tendrían el cuidado y la protección de Dios. ¿Bien? Pero veamos qué sucedió. Pero los israelitas no cumplieron las leyes, no las cumplieron, no cumplieron los mandatos de Dios y se juntaron con otros pueblos que adoraban otros dioses y que tenían otras costumbres y que ofendían a Dios. Y al juntarse con estos pueblos, muchos aprendieron a adorar a otros dioses y también aprendieron costumbres que le desagradaban a Dios. Así que, desobedeciendo así a Dios y las reglas que Dios les había dado, se salieron del cuidado y la protección de Dios, queridos niños. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Las decisiones de este pueblo. Después de que Dios los había salvado de una esclavitud muy fea, donde eran golpeados, donde eran maltratados, donde estaban bajo el sol haciendo ladrillos, trabajando duro, ¿verdad? Y luego Dios tiene misericordia de ellos y manda a un hombre para sacarlos de esa esclavitud. Porque Dios nos ama, queridos niños. Él ama su creación y se preocupa por nosotros. Y entonces los saca de esa esclavitud. Les da sus leyes para que aprendan cosas buenas, para que aprendan a honrar a Dios. Porque ahí donde vivían en Egipto, recuerden que Egipto era una ciudad idólatra. Tenían dioses para todo. Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de la tierra, Dios animal. Para todo hacían un Dios, queridos niños. Y pues el pueblo de Israel tenía muchísimos años viviendo en Egipto y aprendieron costumbres y aprendieron a adorar a dioses ajenos, dioses que no tienen vida, ¿verdad? Que eran de metal y de oro y que sabían, ¿verdad? Que estaba mal. Entonces, una vez que Dios los saca de ahí, les pone sus reglas, ¿verdad? Como todos, queridos niños, como en la casa, como en la escuela, como en cualquier lugar, en cualquier dependencia donde hay reglas, en el seguro hay reglas, ¿verdad? No debes de correr, no debes hacer cosas. Y en donde vayas a alguna dependencia, siempre va a haber reglas, queridos niños. Y nuestro Dios, ¿verdad? Tenía sus reglas.
Y una vez que sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud, los juntó en el monte y les dio las reglas, les dio sus leyes y les dijo que si las obedecían, que si las ponían en práctica, Él siempre estaría con ellos, Él sería su Dios y ellos su pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Una vez ya fuera de la esclavitud del pueblo de Israel, voltea bandera nuevamente, voltea sus ojos y ve nuevamente aquello que le desagradaba a Dios, aún teniendo las leyes de Dios ya para cumplirlas. Ellos decidieron volver a adorar otros dioses que no era el Dios de Israel, que no era el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios que los había sacado con mano fuerte de aquella esclavitud. Y entonces se vuelven a adorar a dioses ajenos, dioses de madera, de plata, de bronce, de madera, ¿verdad? Y además vuelven a hacer las costumbres que tenían esos pueblos paganos y que habían aprendido, ¿verdad? Y empiezan entonces a hacer cosas que le desagradaban a Dios. Y por su desobediencia, queridos niños, se salen del cuidado y la protección de su amado Dios. ¿Y saben? Por causa de su desobediencia, Dios permite que los pueblos enemigos los conquisten. Estos pueblos entraban en sus ciudades, robaban todo lo que querían, todo lo de valor se llevaban y destruían totalmente las propiedades del pueblo de Israel. Y no nada más era eso, que entraran a sus ciudades, que robaran lo que eran suyos, que destruyeran sus casas, sino que también se los llevaban a lugares lejanos, donde tendrían que vivir otra vez en cautiverio y sometidos a estos pueblos, queridos niños. Esa era la consecuencia de su desobediencia, queridos niños, al salirse de la protección de su amado Dios, queridos niños. Y uno de esos israelitas que fueron llevados a lugares lejanos, precisamente fue Nehemías. Él era parte de la servidumbre del rey Artajerjes de Persia. Decíamos que era el copero del rey y que él debía de probar todo lo que el rey iba a tomar o a comer para ver si la comida o la bebida estaba o no envenenada. Este era el trabajo de Nehemías, queridos niños. Su vida siempre estaba, ¿verdad? Entre la vida y la muerte. Porque si en alguno de esos momentos la comida o la bebida estaba envenenada, el que moría era el copero, queridos niños. Entonces su vida siempre estaba en riesgo, ¿verdad? Pero aún, sí, sin embargo, aun cuando Nehemías había sido separado de su pueblo, vivía lejos de su pueblo, él seguía amando a su pueblo y amaba a Dios. Él se había enterado, ¿verdad?, por algunas personas que ya habían regresado a Jerusalén, algunas personas. Y entonces un día viene su hermano con noticias terribles y le dice a Nehemías que el muro que rodeaba la ciudad para protegerlos o para proteger la ciudad estaba totalmente en ruinas y que las puertas habían sido destruidas por el fuego. Y esta noticia, queridos niños, le trajo mucho dolor, mucha angustia a Nehemías, queridos niños. Su angustia, su tristeza la reflejaba. Se le veía su rostro mudado de tristeza, de angustia, al saber que su pueblo, ¿verdad?, estaba en ruinas, estaba sin protección, donde aún los pueblos, ¿verdad?, los pueblos enemigos podían a llegar a su ciudad y volver a destruir lo poco que hubiese.
porque ya dice que habían regresado algunos ya a Jerusalén. Y probablemente algunos ya habían vuelto a levantar sus casitas o tienditas, y él se angustiaba al saber, ¿verdad? Que su pueblo estaba desprevenido, que su pueblo no tenía protección. Así que Nehemías va con angustia, con dolor a la presencia de Dios en oración. Y empieza a reconocer delante de Dios y a pedir perdón porque los israelitas habían pecado y habían desobedecido a Dios. Nehemías estaba, ¿verdad? Estaba diciéndole a Dios que lo que estaba sucediendo con el pueblo se lo merecía. Merecía lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, porque ellos habían pecado contra Dios, habían desobedecido las reglas de Dios y no habían cumplido con los mandamientos que Dios les había dado. Y que además los israelitas estaban viviendo las consecuencias de su desobediencia por la causa de su olvido de todo lo que Dios había hecho por ellos. Nehemías estaba muy triste y no entendía por qué este pueblo no entendía a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo era posible que se habían olvidado de cómo Dios los había sacado con brazo fuerte y milagrosamente de la esclavitud de Egipto? Y cómo habían pasado por el mar rojo sin haberse mojado, sin haberse inundado, ¿verdad? Pasaron por tierra seca. Y todas las maravillas que hizo Dios durante su travesía en el desierto. Habían olvidado todo eso. Habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. De cómo Dios los había cuidado, cómo Dios los había protegido. Nehemías estaba teniendo una conversación con Dios. Porque cuando el pueblo, queridos niños, obedecía, eran bendecidos por Dios. Dios les daba las batallas. Dios les daba la victoria en sus batallas. Les ayudaba a Dios a vencer a sus enemigos. Pero cuando desobedecían, entonces eran castigados, queridos niños, por sus malas decisiones. Cuando ellos decidían obedecer a Dios y se plantaban y decían, ahora sí, vamos a obedecer a Dios, porque Él es nuestro Dios. Él siempre nos ha salvado, Él siempre nos ha cuidado. Y se proponían a obedecer a Dios, Dios estaba ahí, queridos niños, protegiéndolos, ayudándolos en todo momento, ayudándoles en las guerras. Pero cuando desobedecían a Dios, y decidían hacer lo malo, sin importarle, sin importarles lo que el Señor estaba viendo, porque recuerden que Dios ve todo, queridos niños. Y ellos se retiraban de la protección divina de su Dios, ¿verdad? Y entonces les iba mal. Eran el castigo de sus consecuencias y de sus decisiones, ¿verdad? Pues nosotros somos como este pueblo también, queridos niños. A veces tomamos decisiones que no son agradables delante de Dios y tenemos que aceptar y que sufrir nuestras consecuencias. Dios nos da a escoger entre obedecerle y desobedecerle. Si queremos una vida bajo el cuidado y la protección de nuestro Dios, entonces tenemos que seguir las instrucciones de su palabra y ser obedientes a Dios, no solo porque seremos bendecidos, sino porque Dios lo quiere así. Porque Él es nuestro Padre y tenemos que obedecer. Y además porque eso le agrada a Dios, le agrada nuestra obediencia. Pero ¿cómo sabemos lo que le agrada a Dios? Bueno, pues conociendo su palabra, obedeciendo todo lo que Dios dice en ella, para así poder guiar nuestra vida en rectitud y tener una vida llena de paz, de gozo, de bendiciones. ¿Verdad? Así que tengamos mucho cuidado con nuestras decisiones, siempre, queridos niños,
Pidamos sabiduría a Dios para que Él pueda guiarnos en cualquier circunstancia, queridos niños. Él puede hacerlo si nosotros confiamos en Él, si determinamos obedecer a Dios, si determinamos agradar a Dios. Su bendición y su cuidado y su protección estará con nosotros todos los días. Él caminará junto a nosotros. Él estará con nosotros. Recuerden que Él dijo, estaré con Él, cenaré con Él, estaré durmiendo con Él. Él cuida nuestro sueño, queridos niños, cuando nos determinamos a obedecer a Dios, ¿vale? Debemos de pedirle sabiduría a nuestro Dios para tomar buenas decisiones para nuestra vida, ¿verdad? Toda decisión que tú tomes, por muy sencilla que sea, tiene consecuencias, ¿verdad? Pero las más importantes, queridos niños, son las espirituales, ¿verdad? Porque las espirituales, queridos niños, son para siempre. Si nosotros escogemos, como decía Deuteronomio, la vida, pues tendremos una vida eterna, queridos niños, gozándonos con nuestro Padre Celestial. Pero si elegimos el lado de la muerte, tendremos una muerte segura donde nunca más veremos a nuestro Dios. ¿Vale? Entonces, hay que saber elegir. Toda decisión es importante. Recuerden que somos, ¿verdad? Personas de decisiones. Toda nuestra vida es una toma de decisiones y que tenemos que ser sabios, inteligentes para tomar cualquier decisión que tengamos que tomar. Hacer conciencia de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Antes de tomar una decisión, debemos de ser cautelosos, pensarlo. ¿En qué me beneficia? ¿Qué consecuencias me va a traer esta decisión? Si me va a traer paz, gozo y bendición, pues estoy seguro que la decisión que estoy tomando es la correcta. Pero si estamos viendo que la decisión que vamos a tomar, desde que la vamos a tomar, sabemos que va a haber un castigo, entonces tenemos que aceptar las consecuencias, ¿vale? Así sea porque cuando dicen los amiguitos, ay, no vamos a entrar a la escuela. Y se te hace fácil, dices, bueno, al fin que nadie nos ve, nadie le va a decir a nadie que no entramos, y llegas como si nada a tu casa, y ya llegué. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Te dejaron tarea? No, hoy no me dejaron tarea. Pero dicen que no hay nada oculto debajo del cielo que no sea descubierto. Y algún día mamá o papá sabrá que no entraste a la escuela y entonces vas a sufrir graves consecuencias, unas buenas nalgadas y un buen castigo, queridos niños, ¿vale? Así sea la decisión que vayas a tomar, siempre va a tener consecuencias, ¿va? Por eso es importante ser sabios, detenerte antes de decir sí o antes de tomar cualquier decisión, queridos niños, ¿vale? Y si te cuesta trabajo, híncate y ora a Dios y pídele sabiduría a Dios y que sea Él el que te ayude a tomar la decisión correcta para lo que, para la decisión que vayas a tomar, sea bueno para ti. ¿Vale? Y no malo, ¿vale? Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tampoco nos va a exigir a fuerzas, ¿verdad? Que hagamos las cosas. Por eso Él dice, yo te pongo esto delante de ti, ¿vale? Porque Él no quiere nada a fuerzas. Él no quiere tu obediencia a fuerzas.
Él no quiere tu corazón a fuerzas, no quiere tu amor a la fuerza, ¿vale? Por eso Él te dice, mira, aquí te pongo, ¿eh? La vida, la muerte, la maldición, la bendición, el obedecer o el desobedecer, lo bueno y lo malo. Y dice el Señor, escoge, pero yo te digo que escojas lo bueno para que te vaya bien. Y va así, tus decisiones, ¿verdad? Contagien y continúen toda tu generación, queridos niños, ¿vale? Si sabemos escoger bien, todo eso va a percutir para nuestras generaciones, ¿vale? Entonces, hoy aprendimos eso, queridos niños, el saber escoger nuestras decisiones, el ser sabios al obedecer, ¿verdad? El escoger lo mejor para nuestra vida. Dios ya no lo puso ahí y Él quiere que escojamos lo mejor, porque dice, yo quiero lo mejor para ti. Tengo planes muy buenos para ti, muy, muy, muy buenos para ti. Yo no quiero lo malo, dice el Señor. No quiero que estés pasando cosas malas. No quiero que estés pasando por cosas que te lastimen. No quiero que estés pasando por cosas que te hacen sufrir. No, eso no quiero, dice el Señor. Yo quiero que tengas bendiciones. Yo quiero que vivas gozoso. Yo quiero que tengas paz en tu vida. Que te vaya súper mejor en tu vida. Pero para que nos pueda ir así bien, tenemos que hacer lo correcto, queridos niños, ¿vale? No puede irnos bien si estamos obrando mal. No puede irnos y no podemos tener una vida de bendición si estamos obrando mal, si estamos haciendo las cosas mal, ¿vale? Esto es importante, queridos niños, ¿vale? Y no queramos que después de que hayamos hecho algo malo, nos vaya súper bien, porque no es así. Si estás escogiendo malas decisiones, pues a fuercitas vas a cosechar malas consecuencias, ¿vale? Entonces, abusados, ¿vale? Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder tomar siempre decisiones correctas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden, ¿verdad? A tener lo mejor para nuestras vidas, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios de lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu, por tu linda y hermosa palabra, Padre, que nos dejas, Señor. Tú nos dices, Padre, que tú quieres lo mejor para nosotros, Padre. Tú nos has puesto un camino recto, Padre, que seguir. Y si nosotros seguimos ese camino recto, Padre, veremos tu mano poderosa sobre nuestra vida, veremos buenas cosas, veremos bendiciones en nuestra mesa, veremos bendiciones en nuestra salud, veremos bendiciones en nuestra familia, Padre. Pero nuestra decisión es nuestra. Tú nos dices, mi Dios, que has puesto delante de nosotros el hacer bien o el hacer mal, el tener vida o tener muerte, el obedecer o el desobedecer, lo bueno y lo malo. Tú deseas, mi Dios, que escojamos lo bueno, Padre. Te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría, Padre, para siempre, Señor, que nuestras decisiones, mi Dios, siempre sean correctas, para que siempre nos vaya bien, Padre. Ayuda a cada niño, Padre. Ayuda a cada niño en su corta edad, Padre Santo, a tomar decisiones, Señor, buenas para su vida, Padre, para que siempre su vida, Señor, sea de bendición, Señor, para él y para los que están a su alrededor, Padre. Que ellos puedan entender, Padre, que tú les amas, Padre, que tú tienes planes maravillosos, Señor, para cada una de esas pequeñas vidas, Padre, que tienes propósitos hermosos, Padre, para cada uno de ellos, Padre.
Te pido por cada uno de ellos, mi Dios. Que tú sigas, mi Dios Todopoderoso, sembrando, Señor, la preciosa semilla, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Que esa semilla, mi Dios, que es plantada cada sábado, cada domingo, cada miércoles, Padre, esté, Señor, siendo bien plantada, Señor, en tierra fértil, Padre Santo, para que un día, mi Dios, empiece la cosecha, Padre Santo, y empiecen a florecer, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Bendícelos, Padre, bendícelos y guárdalos, Padre, que siempre sean de bendición, Señor, para sus padres, Señor, para las personas que los rodean, Padre. Y también, mi Dios amado, te pido por cada uno de los radioescucha, Padre, que escuche, Señor, este pequeño devocional, Padre, que sea de bendición para sus vidas, Padre. Que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de su corazón, Padre Santo, y que pueda alumbrarle, Señor, la luz del Evangelio, Señor, a su vida, Padre. Bendícelos, Padre. Destapa sus oídos, Padre. Quita toda venda, Señor, de sus ojos, Padre, para que puedan ver, Señor, para que puedan ver claramente las verdades de tu palabra, Padre, y puedan saber, mi Dios, que tú les amas, Padre, y que no hay otro Dios, Señor, fuera de ti, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, Padre Santo, el que habita, Señor, en los cielos, Padre Santo, y que tus ojos, Señor, siempre están, Señor, viendo, Señor, a los buenos y a los malos, Padre Santo. Bendíceles, Padre. Guárdales, Padre mío. Gracias te doy, Señor, por este devocional, Padre. Gracias, Padre, por mi vida, Señor. Y despídenos, Señor, en amor, Señor, en gozo y en paz, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que la paz, Señor, que sobrepasa, Señor, esté en los hogares, Señor, de cada uno, Señor, de los radioescucha, de los niños, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Que Dios me los guarde. Bendiciones.